Hola, muy buenas noches a todas y todos. Hoy tenemos un programa especial rememorando del acta del Día de la Independencia. Tenemos a nuestro invitado, don Vladimir de la Cruz. Yo soy Ariana Sanabria y le doy el pase a mi compañero Alejandro Morera para que nos haya una pequeña introducción. Hola Ariana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Don Vladimir, un saludo, bienvenido, de verdad. Como lo dijo Ariana, mi nombre es Alejandro Morera, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Ariana, tal vez nos puedes contar un poco sobre quién es Vladimir de la Cruz, nuestro invitado especial el día de hoy. Claro, don Vladimir de la Cruz es historiador, es profesor de la Universidad Nacional y profesor de la UCR. Don Vladimir, tal vez si nos das unas palabras. Primero, muchas gracias por la invitación y por supuesto muy contento y no podía negarme bajo ningún concepto a un convivio con ustedes que son de la Universidad Nacional, que fue mi casa desde casi su fundación, y además yo fui director de la escuela donde usted estudia, Ariana, así que con más razón, ¿verdad? Aquí estoy a las órdenes suyas, ¿verdad? Y de Claro. Alejandro y de Walter, por supuesto. Y agradecerle la invitación, creo que es un día muy especial, la fecha que nos convoca y nos reúne. Claro. Muchísimas gracias, 199 don Vladimir. años de vida independiente o fiestas patrias. Es una de las celebraciones más vistosas y representativas de nuestra cultura cívica. Desfiles, bandas, bastoneras, faroles, bailes folclóricos, carretas y comidas típicas. Se denomina Independencia de Centroamérica la conmemoración de los países de Centroamérica. Precisamente el Acta de Independencia de América Central, el 15 de septiembre de 1821. Tal vez ahí, don Vladimir. Primero, Centroamérica y no América Central, Ujú. solo por una razón geográfica. Centroamérica es la parte que viene desde el punto de vista político desde Guatemala hasta Costa Rica. América Central es un concepto que es más geográfico y, y cubre desde el istmo de Tehuantepec hasta la depresión del río Atrato en Colombia, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, lo que vamos a analizar es la Centroamérica y la Centroamérica colonial, que era parte del virreinato de México o el virreinato de Nueva España, como también se conocía. La dominación española, o digamos, el proceso de conquista y colonia en América, pasó porque la llegada de los españoles aquí al continente y después de los europeos fue de hacer primero un contacto, descubrir ellos que este era un continente nuevo para ellos, y a medida que lo fueron penetrando y observando y además iniciando el proceso de la conquista, que es de la dominación y el establecimiento de ellos, ya dominando las culturas aborígenes, pues descubrieron que era un continente inmenso y empezaron a dividirlo para los efectos de administración de la conquista de la colonia y el ejercicio, digamos, de la explotación colonial que empezaron a desarrollar. Y así lo dividieron primero en dos grandes virreinatos, el de Nueva España, que es México hasta Costa Rica, y el de Nueva Granada, que es la parte esa del norte de Sudamérica con Colombia al frente. Después desarrollaron el virreinato del Perú y luego el virreinato de el río La Plata abajo, ¿verdad? Y al interior de esos virreinatos se fueron desarrollando también administraciones territoriales en la medida en que ellos iban penetrando, conociendo y dominando el territorio, y a cargo de esas administraciones pusieron autoridades y reproducían todo el aparato de dominación colonial, todo el Estado que ellos iban montando, autoridades políticas, autoridades religiosas, jurídicas, militares, todo, en fin. Y dentro de eso desarrollaron la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala, así, que comprendía desde Chiapas hasta Costa Rica, y después, igual que esta, era la Capitanía General de La Habana, digámoslo así, para ver la administración de las islas que ellos tenían a cargo, ¿no? Entonces, esto para entender que nosotros formamos parte de eso que se llegó a llamar en algún momento Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala, al puro final de la colonia de la Diputación de Guatemala con las reformas borbónicas que se hicieron después de 1780.
Y dentro de la capitanía nosotros teníamos, como diríamos, regiones, ¿verdad? Donde estaba Guatemala, que era la capital principal, luego Salvador, Honduras, Nicaragua y nosotros, ¿verdad? Y lo que se desarrolló como el partido de Nicoya. También, en algún momento se le dio una administración a León de Nicaragua, sobre Nicaragua, León, Nicoya y Costa Rica, y así llegamos al puro final de la colonia. Por eso es que a nosotros nos llegaron dos actas, el acta de Guatemala y el acta de León de Nicaragua, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, esto para ubicar los territorios y ubicar la situación. La dominación colonial, hay que entenderla, fue de carácter opresivo, de dominación, ¿verdad? De explotación. Las personas durante el periodo colonial no eran consideradas ciudadanos como somos hoy, sino súbditos y vasallos del rey, a quien se le debía obediencia, y el rey hasta podía disponer de las vidas y haciendas y todo lo que quisiera de las personas que vivían bajo su dominación. La sociedad colonial fue una sociedad que dividió la América en dos grandes grupos, los españoles y los que no eran españoles, y los españoles divididos a la vez en dos, los que habían nacido en el continente americano, que los llamaron criollos, y los nacidos en España, que los llamaron peninsulares, ¿verdad? Y los peninsulares eran los que ejercían fundamentalmente el dominio del poder, eran los que eran las autoridades principales. Pocos criollos en todo el continente desempeñaron cargos de autoridades coloniales importantes. Más del 95% eran peninsulares. Entonces los criollos atendieron la parte económica, finalmente estuvieron sometidos a ciertas restricciones dentro del aparato colonial español. Cuando se hizo contacto con Inglaterra con motivo del Tratado de Utrecht en 1713, que le permitió a los barcos ingleses hacer viajes al continente y traer mercaderías y llevar gente, empezaron a penetrar las ideas liberales del libre cambio, del libre comercio. Empezaron a entusiasmar a los criollos con la posibilidad de comerciar con Inglaterra sin dejar de ser colonias españolas, y estos empezaron a presionar a la monarquía española para lograr esos permisos, lo que no se logró, y entonces allí se gesta una de las causas de la independencia, la libertad de comercio. Y para poder tener libertad de comercio había que tomar decisiones propias, entonces había que tumbar, había que deshacerse de las autoridades reales, y así se produce una de las causas de la independencia. La otra fueron las resistencias que hubo internas, resistencias indígenas desde la llegada de los españoles hasta las últimas importantes bajo la dominación española, que fueron las del Perú, las de los Pacamaru y ellos, que fueron muy importantes y fueron quizás las que mejor tuvieron un sentido revolucionario de resistencia, porque muchas de esas resistencias fue la resistencia para evitar nada más la dominación, la opresión, ¿verdad? La explotación a que eran sometidos, pero no tenían un proyecto político alterno, ni siquiera como proyecto político, ni siquiera la defensa de sus reinos y la autonomía de sus reinos dentro de la dominación española. Fueron avasallados totalmente. En 1808, bueno, empiezan a haber estos sentimientos de inconformidad, antiespañolismo contra la dominación española desde el principio finales del siglo XVIII. En algunos países de Sudamérica ya había habido la insurrección de Guardia España en Venezuela y otros movimientos así. Se produjo la independencia de Haití en 1804, muy importante, que eso sí produce un impacto enorme, no solo por la independencia de los negros haitianos, sino porque era también una revolución negra, y entonces aflojó de alguna manera las presiones del colonialismo inglés y francés en el Caribe, pero repercutió al continente. Incluso en algún momento Haití se convirtió en un baluarte de apoyo a la causa bolivariana y otras cosas así, ¿verdad? Entonces, por ahí se van dando esos movimientos. Después, primeros años del siglo XIX, empiezan a producirse con más fuerza esos sentimientos independentistas y empiezan a darse ya luchas, y
el mismo Bolívar y otros revolucionarios latinoamericanos van a Europa a nutrirse. Francisco Miranda había participado en la lucha de independencia de las colonias norteamericanas, también participó en la Revolución Francesa, anduvo por toda Europa buscando fondos para la independencia. En fin, era todo un proceso de agitación política que se venía dando en aquella época y eso contribuyó a ir señalando eso. En Costa Rica empezamos a tener noticia de esos acontecimientos gracias a Gregorio José Ramírez, que era una persona muy importante en el proceso de independencia de Costa Rica, que por su condición de ser un comerciante y naviero que viajaba por barco a Sudamérica, pues se enteraba y vivía y participó de esas luchas que se estaban dando en Sudamérica y traía las ideas para acá. Después, allá por 1814, con la creación de la escuela, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y el bachiller Francisco José Osejo, empezaron a penetrar ideas liberales importantes. Pero además, en 1807 se había ido un cartaginés a estudiar a Guatemala, medicina, Pablo Alvarado Bonilla, y allá por 1808, Pablo Alvarado Bonilla da el primer grito de independencia de Centroamérica en Guatemala. Escribe contra la dominación española y se vuelve un agitador constante durante esos años y hasta 1821, periodo en el que pasó más en la cárcel que en la libertad, siendo estudiante así como ustedes. Y las autoridades coloniales guatemaltecas querían mandarlo a Costa Rica y las autoridades coloniales de aquí decían que mejor lo tuvieran preso allá, ¿verdad? No lo querían tener aquí. En 1810 se produce de manera casi simultánea el Grito de Dolores allá en México, 16 de septiembre de 1810 con el padre Hidalgo, y es como el grito, digamos, que catapulta el proceso de independencia en el virreinato, ¿verdad? Después del grito de Pablo Alvarado, ¿verdad? Entendamos eso, ¿verdad? Y entonces desde arriba hasta abajo se empieza a producir un movimiento en toda la región en ese sentido. Entre 1810 y 1821 hubo distintos movimientos antiespañolistas en toda la región centroamericana. En algunos casos con alguna lucha de carácter militar, en otros más de resistencia. En el caso costarricense hubo protestas contra los llamados estancos y estanquillos, que eran instituciones del ordenamiento colonial que tenían que ver con la administración de algunas cuestiones, entre otras relacionadas con recaudación de impuestos y políticas de ese tipo. Y entonces hay protestas que era parte de esa resistencia que se iba dando frente al proceso de la dominación española. Todo esto confluye para que, con el mismo proceso interno de México, de que ahí se van dando movimientos antiespañolistas y revolucionarios, incluso armados, que van bajando hasta la zona que limita con la zona de la Capitanía General, con Chiapas y con Guatemala. Todo eso va provocando movimientos, se producen al final de 1821, se van produciendo incluso movimientos de independencia ahí en Ciudad Real y en Chiapas que repercuten directamente para los días de septiembre de 1821 en Guatemala. En Guatemala estaba la sede capital de la región, ahí habían representantes de toda el área, en ese momento no habían costarricenses, pero bueno, estaba Pablo Alvarado en Guatemala, pero no estaba como representante de gobierno allá, de manera que el 13 y 14 de septiembre lo que había sucedido en Chiapas y en Oaxaca y en Ciudad Real, pues repercute de una manera muy importante en Guatemala. La gente se había movilizado ya a Guatemala, donde estaban tomando decisiones para que el 15 de septiembre se proclamara la independencia de Guatemala. Guatemala era la capital, por supuesto, pero lo que se declaró el 15 de septiembre fue la independencia de Guatemala. El acta del 15 de septiembre es el acta de Guatemala. Creo que es el artículo 16 el que dice eso expresamente. Y ordena que esa decisión de los guatemaltecos se comunique al resto de la región para que se tomen las decisiones que cada región quiera. De esa manera viaja la independencia, la noticia
y el 21 de septiembre Salvador decide declarar su independencia. 28 de septiembre lo hace Nicaragua y Honduras, y nosotros, que éramos la parte más alejada, duró más en llegar la noticia. 13 de octubre llegó la noticia. El gobernador colonial, que era un déspota, un opresor, un tirano, lo llamaban incluso terrorista aquí en Costa Rica. Las autoridades posteriores a la independencia lo llamaron terrorista. No le quedó más que informar de lo que estaba pasando en el resto de Centroamérica, y esto activó, digamos, las consultas en los pueblos para que se reunieran en Cartago el 29 de octubre con delegados para tomar la decisión que se toma el 29 de octubre de 1821, que esa es el acta de independencia de Costa Rica. Y así se cierra ese ciclo de declaraciones de independencia, de manera que un día como hoy, ¿qué es lo que celebramos efectivamente? Yo diría el detonante. La independencia de Guatemala hace detonar la independencia de las otras regiones de Centroamérica. Eso es lo que tenemos que celebrar. Por supuesto que aquí hay un elemento importante, y es que entre 1821 y 1823 las regiones quedaron como sueltas, pero se vuelve a articular un proceso unitario para constituir primero las Provincias Unidas de Centroamérica y luego la República Federal. Entramos a esos dos procesos en 1823 y 1824 y duramos allí hasta 1848, con dos salidas que tuvimos nosotros, una en 1838 y la otra en 1842. Al final, digamos, se debilitó ese nexo porque con Carrillo salimos, pero con Morazán nos volvimos a integrar. Pero el gobierno de Morazán fue un gobierno corto, de abril a septiembre. Entonces, de 1842, salido Morazán del gobierno y muerto aquí, porque aquí lo fusilaron, nosotros debilitamos nuestro nexo con la República Federal, y en 1848 se produce un movimiento también centroamericano de desintegración, entre ellos el general o el presidente de Guatemala, Barrios, en marzo, sale de la República Federal, y ya nosotros habíamos tomado la decisión de salir y estábamos fuera de eso, y el doctor José María Castro Madrid va montándose en un proceso de las municipalidades que venían presionando para retirarnos de la República, pues hizo que el Congreso de la República en aquella época declarara la salida de la República, y él rubricó la salida de la República el 31 de agosto de 1848, cuando constituimos la República de Costa Rica, y la justificaron fundamentalmente porque dentro de la República Federal nosotros no teníamos potestades soberanas de relaciones diplomáticas ni de relaciones comerciales en algunos campos. Todo era a través de la República Federal, y necesitábamos en ese sentido establecer relaciones propias. Por eso nuestras relaciones internacionales surgen después de la declaratoria de la República, ya a partir prácticamente de 1850, cuando empezamos a tener relaciones diplomáticas propias como país con Estados Unidos, con Bélgica, Inglaterra, y otros países con el Vaticano y con otros países que poco a poco fuimos estableciéndolas en ese momento. En ese momento también, y con España, porque con la independencia se habían roto las relaciones con España. España las restablece, reconociendo inevitablemente la independencia de los países de América Latina ya en la década, a principios a mediados del siglo XIX. Y ahí empieza a restituirse, digamos, esa relación, hasta que España, cuando se cumple el cuarto centenario de la llegada de los españoles en 1892, organiza la Feria Mundial para celebrar aquel acontecimiento y restituye una relación amistosa en aquellos años que se hizo amparar bajo la idea de la madre patria, ¿verdad? Y eso nos abrió hasta el siglo pasado, cuando alrededor de 1982 empezó a replantearse el concepto de llegada de los españoles y de descubrimiento de América para ponerlo en el orden de encuentro de culturas. Entonces, hoy celebramos el 15 de septiembre, sí, como el Día del Acta de Independencia de Guatemala, que simboliza la de Centroamérica. Para mí es como el detonante más importante, pero además como fecha, ahora sí, como fecha
oficial, así se reconoce desde el proceso de integración económica centroamericana de Costa Rica, desde la década de 1960, cuando por la Unión Centroamericana que se hizo alrededor del proceso de integración, se acordó también celebrar de manera unitaria en toda la región la fecha del 15 de septiembre como fecha de independencia de la región. Y por una iniciativa de un gran costarricense, mi maestro del deporte, gran maestro del deporte nacional, director de la Dirección General de Deportes de aquella época, Alfredo Cruz Bolaños, se inventó la idea de traer la antorcha desde Guatemala hasta Costa Rica, que llega justamente un día como hoy, 14 de septiembre, y se celebra con alguna pomposidad su llegada. Sobre este asunto es importante una cosa. La independencia y la noticia de la independencia no nos llegó de noche. No hay teas, no hay antorchas, ni hay faroles. La noticia de la independencia nos llegó de día. En aquella época no se podía viajar de noche por los caminos, las veredas, los trillos de montaña que habían. No habían caminos. Si la independencia, la noticia duró prácticamente un mes para llegar aquí, no se podía viajar de noche, no se podía hacer esa trayectoria de noche, había que hacerla de día. Pero entonces, ¿qué simboliza la antorcha, la tea, los faroles? La luz frente a la oscuridad. Digamos, con esto lo que se trata de entender es que el régimen colonial era un régimen de oscuridad, de opresión, de dominación. La independencia era la luz, la claridad. Este símbolo también representa el surgimiento de la ciudadanía, de los ciudadanos que surgen con la independencia, con derechos y libertades, y no los vasallos y los siervos que existían en el periodo anterior sin derechos y libertades, súbditos de la monarquía. De alguna manera simboliza el nacimiento de un régimen republicano que descansa en la soberanía popular, en la capacidad que tienen los pueblos de nombrar sus propias autoridades, ¿verdad? Y de que esas autoridades respondan a ese mandato popular, ¿verdad? Ya teníamos la Revolución Francesa, ya teníamos todas las ideas de la Revolución Francesa. Aquí se conocían las ideas de John Locke, de Thomas Hobbes, de Rousseau, de Bodino, de Montesquieu. Todo eso se conocía aquí. Las ideas del pacto social se conocían en Costa Rica como ideas de un contrato y de un carácter constitucional, no de manera casual. La primera constitución de Costa Rica se redacta con el nombre de Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, donde están contenidos esos valores políticos. Pero además es una constitución que se redacta en 3 semanas. Del 29 de octubre al 11 de noviembre se da un proceso muy importante aquí en Costa Rica de conocimiento de la decisión de Cartago, y se da un conocimiento importante para que Alajuela y San José de alguna manera empiecen a reivindicar la necesidad de constituir el primer gobierno local nacional en época independiente, cuando se crea la Junta de Delegados de ese momento, que después van a ver las Juntas Superiores Gubernativas, y esa Junta de Delegados convoca justamente a redactar la Constitución el 1 de diciembre. Y se redacta en 3 semanas una Constitución que en ese sentido, esa Constitución se elabora con conceptos del pensamiento político liberal de la época. Fíjense que estamos hablando de Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, lo que indicaba que esas personas sabían y conocían perfectamente los planteamientos teórico-políticos de los grandes liberales. Estábamos con gente que sabía, que conocía, que tenía conocimientos. Ninguna revolución en el mundo, ningún proceso revolucionario en el mundo se ha hecho con ignorantes. Al frente de esos movimientos siempre hay gente que tiene conocimiento, que tiene cultura, que tiene educación. Sin teoría revolucionaria, decía Lenin, no hay movimiento revolucionario. Igual, sin teoría política no hay movimientos políticos. Y los movimientos de la independencia y la construcción de los regímenes republicanos se desarrollaron al calor de las ideas republicano-liberales. Exacto.
Y don Vladimir, bueno, primero que todo, agradecerle por toda esta introducción que usted hizo de aclararnos no sé cómo lo podemos llamar, error histórico tal vez, que nos han dado a entender que la independencia fue el 15 de septiembre, que lo entendemos todo como de que a partir del 15 de septiembre en la región centroamericana empezamos un proceso de vida libre. Pero con toda esta introducción que usted nos hizo y esta explicación tan amplia, pues nos damos cuenta que la independencia no fue solamente en ese momento, sino que a cada país llegó en momentos diferentes. Entonces, si tuviésemos que decir que la independencia en Costa Rica fue posterior o a lo que tradicionalmente hemos entendido. Por eso considero que fue súper, súper interesante, pues, esa aclaración que nos hizo y que quizá no la tenemos tan presente, ¿verdad? En nuestras vidas cotidianas o en todo lo que teníamos de estudiar, pues, los procesos de independencia. Y don Vladimir, aprovechando también este espacio. No es culpa de ustedes, ¿sí? Si institucional y oficialmente se celebra el 15 y el proceso educativo así lo celebra, más bien lo que tenemos que luchar es para que también se celebre la del 29 de octubre. Además, Exactamente. El próximo año va a ser el jaque mate de eso. ¿Por qué? Porque va a venir el centenario a celebrarse el 15, pero la alcaldía y la municipalidad de Cartago se van a quedar de brazos cruzados, sabiendo que el 29 de octubre de 1821 fue allí donde se hizo parir la independencia de Costa Rica. Por supuesto que no, Mario Redondo, el alcalde, ya está preparándose para festejar esa actividad como una actividad local de Cartago y para hacer valer la independencia de Costa Rica en 29 de octubre de 1821. Exacto, exacto. Entonces, bueno, en este momento me gustaría también darle la palabra a Walter, que se nos incorpora por problemas técnicos con la compañera Ariana. Entonces, Walter, pues también estará pues participando en este diálogo que va pues muy interesante. Walter, te comento, como estaba hablando con don Vladimir, de verdad que estamos aprendiendo muchísimas cosas y que el espacio está siendo muy, muy productivo. Entonces, bienvenido, Walter. ¿Para qué? Aprender muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias, Alejandro, y un gusto tener a don Vladimir de la Cruz aquí en nuestro programa. ¿Por qué es importante para nosotros como universitarios pensar y mirar hacia atrás, mirar hacia la historia? Bueno, es importante porque un país que desconoce su historia está condenado al fracaso, está condenado a cometer errores y sobre todo está destinado a perder el legado que tan importante y que de manera tan constructiva se ha forjado a lo largo de estos casi 200 años, como dice don Vladimir. Don Vladimir, entonces en este momento tengo una pregunta para usted. ¿Qué significa o cuál piensa usted que es un desafío para la Costa Rica actual, por ejemplo, si somos un país que valora la historia? ¿O somos un país que, por el contrario, muchas veces le da la espalda a la historia? Yo pienso que en general nosotros somos un país con conocimientos básicos de nuestro proceso histórico, sin embargo no se han acentuado aquellos conocimientos que deben constituir como hitos, como puntos de arranque para estadios superiores dentro del proceso histórico. Entonces, hoy, digamos, está bien replanteado. Hay un aspecto, digamos, todavía de insuficiencia, no voy a decir ignorancia, insuficiencia informativa que es el mundo de nuestras culturas aborígenes, ¿verdad? Para efectos de la educación general, que va desde la escuela, el colegio hasta la universidad y a la cultura popular que se debe transmitir por medios de comunicación. Entonces, cuando a veces se siente que hay una situación de una cultura que casi no existía, la presencia española y europea se presentó como una cultura dominante, ¿verdad?, superior, y la otra inferior. No, y aquí en América habían situaciones particulares de desarrollo de las comunidades autóctonas que son extraordinarias. Las obras en arquitectura que hay en México, en Guatemala, en Sudamérica, los incas, todo eso, son extraordinarias. Es decir, incluso en el Perú, las facultades de ingeniería y arquitectura estudian las construcciones de Machu Picchu y todas esas
porque es decir, su estructura es verdaderamente monumental en términos técnicos para haber hecho esas obras que no tienen un solo tornillo ni un solo clavo, ¿verdad? Y que soportan terremotos y temblores y no se mueven. En el caso nuestro, Guayabo de Turrialba es un emplazamiento extraordinariamente bien hecho, arquitectónicamente bien hecho, hidráulico en el sentido de que se monta sobre una experiencia de dominio de aguas. Ahí hay canales de irrigación, hay pozos de almacenamiento de agua, hay calzadas que se especula que pueden llegar desde Turrialba hasta San Carlos y más allá, ¿verdad? Las estructuras, el análisis de las calzadas que se ha hecho de piedra son verdaderamente sorprendentes, mejores hechas esos caminos de piedra que muchas de las carreteras que hoy se hacen. No estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, desde el punto de vista de las capas, de la estructura, de los desagües, de todo. Bueno, eso era gente que tenía un conocimiento en todos los sentidos, no solo la parte arquitectónica, sino hasta astronómicos, tenían calendarios muy precisos, ¿verdad? Igual que nosotros, solo que tenían otras denominaciones, pero igual de precisos, con meses más cortos, pero al final daban los 365 días, ¿verdad? Entonces, el punto es que ahí hay un desconocimiento que debe hacerse. A partir de eso, tampoco se hace una buena apreciación del impacto de la conquista, ¿verdad? Como antes se veía como un encuentro de culturas, entonces se veía más bien como una cosa positiva. Nos trajeron la civilización, nos trajeron el idioma, nos trajeron la religión, nos trajeron costumbres, modas, etcétera, ¿verdad? Pero eso fue brutal, eso fue bestial. El contacto fue de las peores violencias que se ejercieron históricamente. Piensen por un momento lo que es llegar a un territorio, encontrarlo habitado y decir, a partir de ahora todo esto es mío, en representación del rey. Y todos ustedes y todas las tierras y todos los animalitos me pertenecen ahora a mí. Y el que no lo quiera lo mato. Y además, como ustedes adoran ahí al dios Luna y al dios Sol y al dios Lluvia, ahora empiezan a creer en lo que yo creo porque también los mato. Y entonces les impusieron la religión, que además fue la razón moral de la conquista. Vamos a someter a los indígenas físicamente, pero los vamos a someter espiritualmente. El pretexto, la salvación de las almas, la expansión del cristianismo. La Iglesia Católica venía de las guerras del Mediterráneo y el Santo Sepulcro y todas esas que habían habido allá. Y entonces la expansión de las religiones era la lucha también por la conquista de pueblos para imponerles la religión. Solo ustedes tres piensen, si hubieran llegado los musulmanes a Costa Rica, ¿qué seríamos hoy? Musulmanes, no habría aquí cristianos ni nada de eso. Exactamente. Eso sí, fue impuesto. La religión en ese sentido es artificial en Costa Rica, no es natural. Los valores religiosos fueron impuestos y fueron destruidos todos los templos religiosos indígenas. Pero igual si hubieran venido los islámicos, hubieran venido los budistas o los confucianos, cualquiera que hubiera venido en afán conquistador nos hubieran impuesto sus valores religiosos. Claro, don Vladimir y Alejandro, y si lo vemos desde un punto de vista geográfico, casualmente los virreinatos o las capitales, ¿verdad?, de los virreinatos estaban donde antes estaban los imperios de pueblos americanos, por ejemplo, en Ciudad de México, en Perú, en lo que es Colombia. Casualmente eran zonas muy habitadas por pueblos originarios, don Vladimir. No, y de hecho, Walter, eso me parece... Destruían templos religiosos indígenas y sobre ellos construían templos católicos. Ahí en México, una ciudad en México donde hay 300 iglesias montadas sobre ruinas de 300 templos indígenas. En Puebla, si no me equivoco, es donde está esa situación con las iglesias y las pirámides. Y eso se refleja muy interesante, por ejemplo, también en Ciudad de México, donde está la basílica, en la Ciudad de México, en el Zócalo, y justamente a un costado está lo que fue el Templo Mayor. Está así a la pura par porque ellos llegaron a construir la basílica en lo que era el centro de Tenochtitlán, que era la ciudad. Tenían que botar la basílica, que es un monumento, pero sí, no, debajo de la basílica parte
de ese edificio indígena que hay, claro. Don Vladimir, una consulta en el plano costarricense, y podemos decir que final de la era colonial e incluso inicios ya de la era, llamémosla así, independiente, porque también hubo una época, casualmente hablando de México, en que Costa Rica forma parte del Imperio Mexicano. ¿Es así, cierto, don Vladimir? Sí y no. Nosotros declaramos la independencia y en un momento determinado se impulsa la idea de anexarse al Imperio Mexicano. Aquí hubo oposición también a eso. Eso provocó incluso la guerra de 1823 de abril, la guerra de Chomogo, entre lo que se llamó imperialistas y republicanos. Los imperialistas no era que querían formar parte de un imperio monárquico europeo, ni mucho menos, y los republicanos la total independencia, sino que para esa época la lucha en México se había evolucionado a un punto en que Agustín de Iturbide había sido nombrado presidente, después él mismo se nombra emperador, desarrolla un imperio de características republicanas e impulsa otra vez la unidad del antiguo virreinato bajo las banderas del imperio. Entonces, eso que se conocía aquí en Costa Rica impulsa que alguna gente en el país, y en Centroamérica sucedió parecido, intentaran, digamos, independizarse al momento que tomamos las decisiones de independencia y al mismo tiempo incorporarnos al Imperio Mexicano dentro de esa tradición que pertenecíamos al virreinato, al gran país, digámoslo así, volver a ser parte de esa gran nación. Lo que pasa es que en el momento en que nosotros tomamos esa decisión y se comunica, ya el virreinato había desaparecido. No el virreinato, el imperio de Iturbide había desaparecido, de manera que al final no nos integramos. Y terminamos integrándonos en las Provincias Unidas de Centroamérica en 1823 y luego en 1824 en la República Federal de Centroamérica. Y ahí entonces formamos parte de una república como el Estado de Costa Rica, ¿verdad? Fue en 2 ocasiones, entonces, que estuvimos parte de este intento de la creación de un Estado a nivel centroamericano. Sí, pero la segunda ocasión es una ocasión en que es casi nada más de papel. No, realmente no formamos parte de eso. Don Vladimir y Alejandro, importante que, bueno, los birnautas que nos siguen a través del otro ejemplo más evidente. Cuando Napoleón invade España en 1808, ¿verdad? Napoleón invade España desde 1808 hasta 1813-14, y entonces la pregunta es, ¿fuimos parte del imperio de la República Francesa de España? ¿No? Ahí no, es decir, al final no hubo, digamos, un proceso de esa naturaleza, porque de alguna manera Napoleón no se proyectó al continente de esa manera, aunque hubiera hecho la Constitución de Bayona, no produjo absolutamente nada en ese sentido. Y no, un cambio real. Al contrario, fue como un sándwich que nos quedó ahí. ¿Por qué? Porque la ocupación francesa de España produjo en España movimientos que fueron antifranceses, que luchaban por la independencia de España de la ocupación francesa, que luchaban por la independencia de España y por la libertad de España de la ocupación y la opresión y la dominación francesa. Pero eso que está pasando entre 1808 y 1813 en España, aquí en América también se están dando los movimientos contra la ocupación española. Y en ese sentido, la situación que se produce en España produce un eco importante al continente, porque en el continente también se producen movimientos juntistas contra la ocupación francesa y al mismo tiempo estimula la lucha contra la ocupación española en América. ¿Me explico? Entonces nosotros no fuimos parte de la dominación francesa, pero de alguna manera es un periodo parecido, ¿verdad? Bueno, así es. Entonces, sí, muchos de los movimientos independentistas se aprovecharon, por decirlo así, de la coyuntura que se estaba dando en la península. Pienso en el caso, por ejemplo, de Antonio Nariño en Colombia, que él siempre estuvo con esa posición de
antes libres y si tenemos que luchar contra los franceses y contra los españoles, pues que se haga. Hace un momento, don Vladimir y Alejandro, quería comentarles que, bueno, nuestros birnautas que nos siguen a través del canal digital de Voces por Media Calle, nos están comentando, tienen preguntas para don Vladimir y también tienen comentarios generales del programa. Entonces, tal vez, Alejandro, quisiera hacer tal vez este comentario que tenemos por aquí. Claro, los comentarios yo también estaba viendo y son muy positivos, la verdad, sobre el programa. Pero bueno, Marta González nos comenta, ¿qué clase de historia con Vladimir de la Cruz? Felicidades. Muchas gracias. Nos comenta Shirley Daya AC, podría escuchar a don Vladimir un día entero. Qué bárbaro, excelente. Gracias de nuevo. Luego, Recae Cartográfica Sociedad Anónima dice, excelente programa, los felicito. Muchas gracias. Franco Nakarato Dengo envía saludos. Ashley Juárez nos comenta, siempre los mejores aportes. Tenemos una pregunta de David Céspedes Cambronero. Dice don Vladimir, ¿cómo era el derecho que regulaba la convivencia entre los españoles y los aborígenes en Costa Rica? Excelente pregunta. El derecho debemos entenderlo como la voluntad de la clase dominante expresada en una ley. En la época colonial era la voluntad del monarca expresada en las leyes del monarca. Y el monarca era, en ese caso, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, todo junto, ¿verdad? Entonces, el derecho expresa una relación de poder en ese caso. Cuando los españoles llegan a América, imponen su derecho. En la tradición indígena habían normas jurídicas que regulaban la vida de las comunidades indígenas. Eso fue estudiado en Costa Rica por un brillante profesor de Derecho que fue profesor mío en la Escuela de Derecho, Jorge Enrique Gaya, y hay un libro de él sobre el derecho indiano. Pero, digamos, entonces eran las tradiciones de vida y costumbres de las indígenas que se enfrentan, en ese caso, al derecho impuesto por los españoles. Cuando los españoles llegan a América, hacen simultáneamente una apropiación de la propiedad. Todo esto es nuestro. Imponen un régimen laboral nuevo. Ahora ustedes, los indígenas que trabajaban para ustedes, ahora van a empezar a trabajar para nosotros, ¿verdad? Toda la riqueza pasa a ser de ellos. La propiedad que eran naturalmente los indígenas se las imponen como propiedad del rey, reales. Toda la época colonial, lo único que hay son propiedades del rey. Al final el rey iba dando tierras a alguna gente amiga de él, por supuesto, y españoles que les daban títulos de propiedad y desarrollaron un régimen de propiedad muy particular que se respetó con la independencia, pero las tierras que eran del rey pasaron a ser tierras estatales, que sirvió para que en el siglo XIX se hicieran, y hasta mediados del siglo XX se hicieran procesos de colonización cuando el Estado disponía de tierras para distribuir. Entonces, eso. Por otro lado, con el derecho del rey se reguló la vida de los indígenas, pero además se estableció un problema de obediencia jurídica. Lo que dice el rey se cumple, porque si no, viola la ley del rey, entonces podemos establecer sanciones y esas sanciones conducen inevitablemente a castigos, incluso la muerte, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hubo eso. Y eso condujo también a un exterminio de indígenas por muchas razones. No solo la guerra de resistencia, las enfermedades y epidemias que trajeron los españoles, el desplazamiento que hubo de mano de obra indígena a zonas mineras de Costa Rica, se llevaron la gente a trabajar a Perú, etcétera. Y hubo también una negación de las indígenas a procrear. ¿Por qué? Porque eran violadas. Y entonces, en su violación y en el ultraje que tenían, pues se negaban a tener hijos, ya fuera interrumpiendo su embarazo o mediante algún tipo de hierbas, evitando quedar embarazadas. El gobernador Juan Vázquez de Coronado, que estuvo solo 2 años en Costa Rica, según Samuel Stone dijo, llegó a hacer un estudio y llegó a afirmar casi que tuvo 162 hijos. Eso significaba que violaba a una indígena cada día por medio, y además con muy buena puntería la dejaba embarazada. Entonces, en ese sentido, eso restringe, ¿verdad? Y por otro lado,
tenemos la condición de que mientras los españoles se encontraron una población que no era cristiana, entonces la podían matar libremente, porque en la tradición católica de la época un cristiano no podía matar a otro cristiano, pero sí podía matar a no cristianos. Por eso son las guerras de religiones. Y aquí podían matar indígenas, pero de pronto se descubrieron que matando indígenas se quedaban sin mano de obra. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que protegerlos. ¿Y cómo los protegemos? Hagámoslos cristianos, evangelicémosles, démosles el alma, bauticémoslos, y entonces inicia el proceso de la conversión esa, y empiezan las bulas alejandrinas que se dan a finales del siglo, entre 1490 y 1520 y pico, se dan un montón de bulas papales con las cuales se empieza a regular la vida de los indígenas y en cierta manera a otorgarles el alma. Ya con el alma había que evangelizarlos, salvarlos y educarlos, que era evangelizarlos dentro del cristianismo, y ya no se podían matar. Entonces aparecen los curas importantes ahí de las Casas y Vitoria y todos esos otros, que de una u otra manera empiezan a reivindicar un poco la defensa de los indígenas, porque había que defender la mano de obra. El trabajo económico colonial era un trabajo agrícola que exigía multitudes de mano de obra. No era el trabajo industrial moderno, que no necesita mano de obra, puede tener máquinas, ¿verdad? Pero el trabajo agrícola sí requiere mano de obra. Lo estamos viendo ahora con la recolección del café, ¿verdad? Se requieren 60,000 braceros que vengan a recoger café a Costa Rica en media pandemia. Bueno, así es el trabajo agrícola. Don Vladimir, disculpe un momento, aquí tenemos una pregunta muy interesante porque que va casualmente en esa línea. La idea, entonces, el derecho fue un instrumento de dominación que obligaba a acatar y a respetar todo lo que el orden colonial y las autoridades coloniales decían. Muy, muy interesante esa respuesta al señor David Céspedes Cambronero. Ahorita Álvaro Sánchez González nos pregunta, ¿dejaron algo bueno los españoles? Sí. Supongo, ¿verdad? Que es como para hacer una contrarrespuesta en ese sentido. Don Vladimir. Qué amplia. Valoramos nuestra existencia, digámoslo así, como resultado de una mezcla étnica, racial, porque al final de cuentas los españoles se mezclan con las indígenas, producen mestizos, después tienen que traer negros de África, ¿verdad?, como esclavos a trabajar en plantaciones y en otras actividades, y empieza a producirse ahí una mezcla de negros indígenas que da zambos, de negros blancos que da mulatos, y después a las mezclas de las mezclas, donde hubo cerca de 21 grupos raciales, donde hubo pardos. La iglesia, la Virgencita de los Ángeles la hallan en la Puebla de los Pardos, ¿verdad? Era así como aguantafilo, para decir así, las zonas extremas de la ciudad donde estaban los pobres. Pero así se organizó también la ciudad, y se organizaron las ciudades coloniales con parte central donde estaban los blancos, los principales, y ahí para los extremos iban acomodándose los otros grupos raciales. Al final, un montón de grupos raciales, pero la sociedad colonial se dividió en dos grandes grupos: los blancos, que eran españoles, nacidos en América y nacidos en España, ¿verdad?, criollos y peninsulares, y el resto de la población, no importa en qué tipo de castas, etnias o grupos raciales o mezclas, porque esos otros, el grupo mayoritario, estaba fuera de la estructura del poder. Pero entonces, dentro de eso, ¿qué nos deja la dominación española? Por supuesto que nos deja un idioma, el español, nos deja la religión católica, que para muchos es genética, ¿verdad? Nace con el ADN nuestro. No, eso fue impuesto. Nos deja tradición jurídica, nos deja tradición educativa, de usos, costumbres, moda. La olla de carne es de tradición española a finales del siglo XVIII, que aparece en Costa Rica y cosas así. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron también que amoldarse a las condiciones nuestras. No se acostumbraron a la chicha, entonces introdujeron la caña de azúcar para hacer aguardiente. No se acomodaron al maíz, a la tortilla, entonces introdujeron el trigo para hacer pan. Entonces, dependiendo como lo queramos ver, el vestido, y nosotros nos vistieron, y nos vistieron como al estilo de los españoles, porque parte de la dominación es dominar también los usos, costumbres, modas, vestidos, hábitos de la gente. Entonces, si usted habla español, se identifica con el gobernador, con el gobernante o con el conquistador. Si reza igual que el conquistador, está más identificado.
Si se viste como el conquistador, se va pareciendo más. Si come como el conquistador, está bien, ¿verdad? Y entonces es igual que ahora, Blue Jeans, McDonald's, Taco Bell, y tenemos toda la estructura de la dominación moderna, ¿verdad? Nueva, fina, que de pronto nadie se siente dominado porque le puede ser que le guste la hamburguesa o el Taco Bell o lo que sea, pero es parte de un estilo de vida y de un comportamiento y de una vida social. Entonces, igual, son las identificaciones con el conquistador y el dominador. Y entonces, depende cómo lo veamos, todo eso puede verse positivamente si alguien lo quiere ver así, porque al final, cuando se trata de hacer ese paralelismo, eso es lo que se trata de señalar, que nos dejaron todo eso como una herencia positiva, por supuesto, pero entonces, en comparación, tendríamos que señalar lo que destruyeron y lo que nos quitaron, ¿verdad? Exactamente. Podemos Muchísimas decir gracias, que esto don fue Vladimir. la base. Sí, muchísimas gracias por responder a los comentarios de las personas que nos siguen a través de Voces por Media Calle. Claro, Sí, Alejandro. perdón, es que creo que tuve una interferencia cuando estaba conversando. Que esto fue definitivamente la base de nuestra sociedad actual o de lo que nosotros hoy día como costarricenses, como centroamericanos, conocemos o nos hemos desarrollado en una sociedad. Todo esto fue un legado de esta ocupación, de este periodo colonial que se vivió por tantísimos años, ¿verdad? Desde ese momento. Entonces es también una forma interesante de cómo entenderlo, que ya estamos estamos a punto de tener 200 años de pues tener nuestro propio sistema político y todo eso, que es menos cantidad inclusive de lo que fue el periodo español, si no me equivoco, Vladimir, ¿verdad? Ese legado colonial incluso se impuso de modo monopólico. Solo España en América, solo el derecho español en América, solo la religión católica, monopolios comerciales, solo puertos determinados para comerciar con España y con América, etcétera. Todo eso creó una modalidad. Cuando vinieron los filibusteros en 1856, en diciembre de 1855, cuando el obispo, que ya existían las relaciones diplomáticas con el Vaticano, Anselmo Llorente y Lafuente, se suma a la primera proclama del presidente Mora, que había llamado a la gente a prepararse para la lucha, el obispo llama a los católicos a apoyar al presidente Juan Rafael Mora y a prepararse para ir a luchar contra el bárbaro protestante que amenazaba a la religión católica. Bueno, ¿por qué? Porque era todavía monopolio, se prohibían otras religiones en Costa Rica y en ese sentido de ahí, había todavía un control importante. ¿Ya? Exacto. Ok, don Vladimir. Y ya, bueno, desearíamos poder seguir conversando, la verdad, mucho rato más, pero el tiempo se agota y ya estamos cercanos al tiempo que tenemos máximo para este programa, que la verdad ha sido muy interesante. En términos generales, don Vladimir, en poco tiempo, ¿cómo podría usted concluir para esta conversación que acabamos de tener sobre este análisis y esta reflexión de que estamos a un año de llegar al bicentenario que tanto se ha anunciado, que tanto se ha comentado a niveles gubernamentales y así, del bicentenario de vida independiente? ¿Qué reflexión podría decirle usted a las personas que nos están viendo el día de hoy en este programa? Hay que fortalecer los valores nacionales alrededor de la historia patria, de conocer bien el significado de las fechas, la importancia que tienen, por supuesto. Ojalá pudiéramos fortalecer el conocimiento histórico general del país, ¿verdad? Porque solo conociendo mejor el pasado entendemos mejor el presente y podemos soñar un futuro mejor, para decirlo de esa forma. Pero además ahora podemos decir, ¿somos un país independiente? Sí, somos un país independiente. Soberano, digamos que sí, también. Pero somos tan independientes que no tenemos problemas. No, yo diría que nuestra independencia está cargada de cadenas que son importantes hoy en el pueblo costarricense. Tenemos la cadena hoy aumentada por el impacto del coronavirus, del desempleo. En un año hemos pasado de 220,000 desempleados a 500,000. Tenemos un desempleo de mujeres enorme, donde las mujeres jugaban un papel estratégico en la vida nacional. 350,000 mujeres eran cabeza de familia, principal ingreso de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero. Hoy ese número de mujeres se ha reducido y esas eran las que sostenían 220,000 desocupados hace un año. Ahora tenemos 500,000 de desocupados,
menos mujeres cabeza de familia. Y entonces esto va a ser una bomba de tiempo. Es el problema del hambre. Tenemos el problema del ausentismo en educación, de las malas estructuras educativas que hay a nivel nacional en educación pública, no solo en la parte central del país, sino en las zonas rurales. Esto está creando una presión importante. Si en la década del 80 se dijo que había una generación perdida de jóvenes que tuvieron poco acceso a la educación, hoy va a ser peor. Y en los próximos años ese impacto va a ser terrible, porque el proceso educativo era un proceso que permitía movilidad social y oportunidades de superación social. Hoy eso se está quedando estancado. Estamos llevando a una situación en que 500,000 o más personas están en condiciones de estar en una situación de la cual no se van a poder levantar. Se les puso un techo, no se les puso un piso. Y sobre eso hay toda una política de aplastamiento de las clases medias y profesionales en Costa Rica. Y entonces el techo para los sectores de pobreza y pobreza extrema es cada vez peor y más agudo. Entonces tenemos eso como elementos fundamentales. Está la cadena de la indiferencia ante estos problemas. Cargamos la indiferencia y la inacción, la cadena de la inacción para atacar problemas de esta naturaleza con fuerza. Los problemas de ignorancia, las cadenas de la ignorancia, digámoslo así, frente a este tipo de situaciones. Cargamos la cadena de no celebrar adecuadamente los acontecimientos nacionales y con la dignidad que merecen. No celebramos todavía la independencia del 29 de octubre como debe ser la de Costa Rica. No tenemos en Costa Rica un monumento a la independencia, ni tenemos un monumento a uno de nuestros próceres más importantes, Pablo Alvarado Bonilla. Bueno, esto es para que en este momento eso se haga, y creo que en este momento, en el caso del Bicentenario y la situación que tenemos a la pura par, es que tenemos que atender el impacto de la pandemia ya. No es para un plan país de 10, 15 o 20 años, es ya. Y en ese ya necesitamos un pacto nacional, incluso fuera del gobierno, si es necesario, de sectores empresariales, solidaristas, sindicalistas, cooperativistas, ambientalistas, de todo, para poder enfrentar el momento actual con soluciones actuales para ahora. No es para resolver el plan de gobierno. Para eso están las elecciones del próximo 22, del año 22, donde probablemente el problema social va a estar en la agenda de los partidos políticos. El problema de la pobreza, que nunca ha estado como tema electoral, probablemente sea un problema en la próxima campaña electoral. De acuerdo, sí. Exactamente, don Vladimir. Comparto todo lo que nos comenta en este momento y sé que muchas de las personas que nos siguen también tienen ese sentimiento y, de verdad, palabras muy, muy inspiradoras y que debemos de tener presentes, ¿verdad?, en nuestro día a día como costarricenses y como ciudadanos, que realmente tenemos mucho que reflexionar de estas fechas festivas. Y como lo dije anteriormente, de verdad, don Vladimir, desearía que pudiéramos seguir aquí continuando, y también sé que las personas que nos ven también desearían que esta conversación pudiese seguir, pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Más bien ya estamos pasándonos del tiempo máximo que tenemos. Pero de verdad, un agradecimiento de parte de todo el equipo de Universitarios en Debate. Fue un espacio muy, muy, muy oportuno, y también el agradecimiento a todas las personas que interactuaron, que compartieron, que comentaron. De verdad, fue muy, muy agradable todo el espacio. Walter, no sé si querés agregar algo más para cerrar ya. Claro, pues que para el programa, toda la producción de Universitarios en Debate, es importante que tengamos aquí la presencia de don Vladimir de la Cruz, todo un profesional y todo un patriota, porque un buen patriota debe conocer la historia y debe tratar de que las nuevas generaciones nos acerquemos a ella. Entonces, de verdad, don Vladimir, es usted un amigo de nuestro programa, e invitamos desde luego a todos los birnautas que nos siguen a través del canal digital Voces por Media Calle, que por favor nos acompañen la próxima semana. Igual, a las 8 de la noche estaremos con un debate muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, don Vladimir. Muchas gracias a ustedes y quedo a las órdenes en cualquier ocasión que quieran invitarme de nuevo, con mucho gusto. Y muchas gracias por haber compartido esta hora que nos han estado viendo y oyendo. Muchísimas
Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.